Pues bueno, en verdad me da mucho gusto que estemos conectados y que podamos empezar este estudio de Génesis en YouTube. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Lalo Camacho, mi querido Lalo. Muy buenas noches. Estás en Guerrero todavía, hijo, andas chambeando por allá. Te mando un abrazote. Y pues, querida familia, estamos hoy empezando un nuevo estudio de los jueves. Y este estudio es, vamos a estudiar el libro de Génesis. Antes de empezar, vamos a orar para ya empezar directo al estudio. ¿Me acompañan a orar? Precioso Padre, te damos gracias, papá, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra libremente, Señor. ¿En cuántos países, Señor, está prohibido, Señor, abrir tu palabra a las Escrituras? Sin embargo, Señor, tú nos das aquí en nuestro país todavía la libertad, Señor, de estudiar libremente las Escrituras, el poder compartir libremente de tu palabra, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis consiervos, de cada pastor que está predicando la palabra ahorita por las redes sociales. Te pido por las economías de las iglesias, Señor. Es tu obra y sabemos que tú sostienes tu obra, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que están conectados a todas sus iglesias durante todo este tiempo de pandemia, Señor, y que han podido estar buscando tu rostro, Señor, y alimentándose de tu palabra en todo este tiempo, Señor. Yo te doy gracias porque nos permites ahora como Iglesia La Roca, Señor, estudiar Génesis, que es algo maravilloso, Señor, poder escudriñar las Escrituras, estudiar, Señor, tu preciosa palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa para transformar vidas. Yo te pido que tengas misericordia de tu siervo y que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, tal y como salió de tu corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, y que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor, y sobre todo sujetarnos a tu voluntad y autoridad, y poder seguir tus preceptos, Señor. Te doy gracias, Dios, por esta bella noche que nos regalas como amigos, como familia, para estudiar Génesis. Gracias te doy por esta bella noche. Amén. Pues, querida familia, muy amada familia, pues empezamos este estudio. Empezamos el estudio de Génesis capítulo 1. Pero antes de arrancar, hay muchas cosas que tenemos que entender y tenemos que ver sobre el libro de Génesis. Número 1, Génesis, como todo el mundo sabe, es el primer libro de la Biblia. Sin embargo, es el libro de la Biblia más atacado. Es el libro de la Biblia más criticado, más descalificado, más cuestionado de toda la Biblia. ¿Por qué crees que es el libro más atacado? Se va a llevar estrellita de baba aquel que me lo conteste en estos momentos. Ahí escríbanlo. ¿Por qué crees que Génesis es el libro más atacado de toda la Biblia? El más criticado. ¿Por qué crees? ¿Sabes por qué? Si ya alguno lo escribió por ahí. Porque es el fundamento de todo. Génesis es el cimiento de todo. Tú no puedes entender la cruz de Cristo. No puedes entender la venida de Jesucristo, la encarnación de Cristo, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo, si no entiendes qué pasó en Génesis. En los primeros capítulos, ahí describe el plan de salvación, nuestro precioso Dios. Entonces Génesis es el fundamento de todo. Si atacas el fundamento, atacaste todo el edificio, todo se viene abajo. Si destruyes Génesis, destruyes todo lo que viene después. Todos los evangelios, todo el libro de Hechos, las cartas paulinas, todo se derrumba si no tienes firme Génesis. Por eso constantemente estamos citando y citando Génesis. Y sobre todo cuando estudiamos sobre la familia, sobre el matrimonio, todo surge en Génesis. Todo se explica también en Génesis. Por eso Génesis es el más atacado. La palabra Génesis es la palabra del hebreo Bereshit, que significa comienzo o principio o el primero
y es el origen, el origen. Por eso a veces algunas traducciones, ay, perdón, me hace falta cafeína. Por eso algunas traducciones lo traducen como orígenes. En vez de Génesis le ponen orígenes o le ponen Bereshit. Es el origen de todo. Por eso es el más atacado, porque si tú atacas el fundamento, todo se viene abajo. Curiosamente, por lo general la sociedad quiere atacar los problemas. Haz de cuenta que este es el fundamento, que es Génesis. Y sobre Génesis se va construyendo literalmente toda la Biblia, toda nuestra fe se construye con la base de Génesis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el hombre quita el fundamento y pone la evolución, por ejemplo, el ateísmo, el panteísmo, el naturalismo o cualquier filosofía o corriente, pero quitas Génesis, quitas el fundamento, por eso vienen muchas consecuencias a nuestra vida. Si tú quitas Génesis, ¿cómo puedes explicar el pecado? ¿Cómo puedes explicar la cruz de Cristo? Si tú entiendes Génesis, entiendes la cruz de Cristo. Si no entiendes Génesis, no entiendes la cruz de Cristo. Por eso es tan importante Génesis, por eso es tan atacado Génesis, por eso es tan criticado Génesis. Ahora, Génesis es el libro, o Bereshit, es el libro donde Dios nos explica de dónde venimos, cómo creó todas las cosas, cuál es el propósito de las cosas, cuál es el origen de todas las cosas. Pero cuando entiendes este panorama que Dios nos explica en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, literalmente vas entendiendo un panorama muy diferente a lo que este mundo nos quiere vender. Este mundo nos vende, y todos los que atacan la Biblia y atacan a los creyentes empiezan a hacer esta separación dentro de su mente, o te critican o me critican diciendo que la ciencia prueba que la Biblia está equivocada. Esta es una frase muy común, ¿no? O crees en la ciencia o crees en la Biblia, pero no puedes creer en los dos. Eso es una grave esto es una grave equivocación. Esto es un error muy común. También otros dicen que la evolución es ciencia, pero que la Biblia es religión. Eso solo muestra ignorancia. También los evolucionistas creen en la ciencia, pero los creacionistas rechazan la ciencia. Esto es completamente falso. Génesis habla de la creación, habla del origen de las cosas. Ahora, algo muy importante cuando estudiamos Génesis es que debemos de entender que ahí explica literalmente cómo es que Dios formó todo. Y curiosamente, como lo decía anteriormente, muchos creen que la ciencia y la Biblia están peleados. Y es mentira. La Biblia está peleada con la mentira, porque la Biblia es verdad, como lo vamos a ver a lo largo de los estudios. Y una palabra clave que me encanta en cuando estudiamos la Biblia es la palabra evidencia. La Biblia presenta evidencia, aun cuando la misma ciencia va cambiando constantemente. Yo no sé si te acuerdas cuando eras niño o niña, que te decían y nos hicieron aprender que Plutón, sí era Plutón, ¿verdad? A ver, déjame acordarme de Odisea Burbujas y la canción. Y los que se rieron, pues ya pasan de los 40. Pues en Odisea Burbujas, ay, tú no la viste, hijo, tú ni nacías. Pero yo con mi mozo ratón, mimoso, ¿no? Pero bueno, Plutón, hablando otra vez, es que tenía una canción y así me aprendí los planetas en ese entonces, tengo que confesarlo. Pero, cuando tú y yo éramos niños, me acuerdo que nos enseñaron que Plutón era un planeta, ¿cierto? Y si tú hubieras puesto en tu examen de ciencias que era una estrella, te hubieran reprobado, porque la ciencia decía que Plutón era un planeta. Después la ciencia avanzó y lo degradaron. Ya no es planeta, después fue estrella. Entonces les enseñaron a los niños que la ciencia dice que Plutón es una estrella, que no es un planeta. Y ahí tienes a los niños escribiendo y diciendo, ¿sabes qué? Plutón es una estrella, no es un planeta. Y después creo que ahora ya otra vez le volvieron a dar el estatus de planeta a Plutón. Entonces ya le devolvieron el título, ¿no?
La misma ciencia va cambiando constantemente. Yo me acuerdo que era muy común la frase decir que la parte más pequeña era el átomo. Eso era lo que la ciencia decía. Pero después la ciencia cambió. Y la ciencia se dio cuenta que no, que ya había protones, neutrones, ¿no? Y después ya nos vamos a que la ciencia sigue avanzando y se van dando cuenta que todavía hay partículas más pequeñas y más pequeñas. Y dices, la ciencia va cambiando. Pues claro que sí, en base a los descubrimientos va cambiando. Algo que no cambia es la Biblia. La Biblia siempre ha presentado literalmente la verdad contundente y no cambia. Y la Biblia habla del origen de la vida. Por eso es tan atacado, tan criticado. Ahora, cuando la gente quiere hablar del origen de la vida, hay, digamos que 4 posturas muy marcadas, ¿no? Dice, el origen de la vida, habla de que hay 4 posibilidades para la gente cuando lo debate. El origen de la vida es un tema que ha sido debatido por largo tiempo. Básicamente solo hay 4 posibles explicaciones para la existencia de la vida en la Tierra. Una es que la vida en la Tierra se produjo espontáneamente, ¿no? 2, que la vida en la Tierra siempre ha existido toda la vida. Y que la vida en la Tierra, la postura 3, se produjo por medio de un acto supernatural de creación llevado a cabo por un ser sumamente perfecto e inteligente. Y la 4 es que la vida vino del espacio. Entonces, en base a todas estas teorías, y a muchos de nosotros nos enseñaron desde niños la evolución. ¿Y la evolución es verdad o es mentira? Tú y yo podemos estudiar muy bien sobre todo esto. Les voy a dar algunas páginas para que tú puedas estudiar y descubrir toda esta evidencia que hay científica para poder contestar preguntas claves en cuestión de evolución versus creación. Y también te recomiendo, por supuesto, 2 prédicas que hizo mi querido Iván para la iglesia, aquí en la iglesia, en la página de La Roca. En YouTube me parece que debe de estar. En YouTube está las predicaciones de Iván, y después aquí mismo les vamos a poner el link para que ustedes puedan ir a estas predicaciones sobre evolución versus creación, que mi querido Iván Torre, él fue el que nos expuso este maravilloso mensaje de evolución versus creación. Ahora les vamos a presentar un video. Ahorita vamos a preparar un video que quiero que vean. Y en este video lo que quiero es que analicemos algo. En este video quiero que te des cuenta de algo. El mundo nos dice que la vida vino de un accidente cósmico, y eso es lo que le están enseñando a los niños en muchas escuelas, salvo en la de La Roca. En muchas escuelas enseñan que vienen del mono, y por ahí viene, ¿no? El niño que le dice a su mamá, le dice: mamá, tú dices que venimos de Adán y de Eva. Sí, hijo, venimos de Adán y de Eva, pero mi papá dice que venimos del chango. Y la mamá le dice: bueno, pues es que la familia de tu papá viene de allá. Mi familia viene de Adán y de Eva, ¿no? Entonces, pues literalmente, en estos debates de que si venimos del chango y si no venimos del chango, y que la evolución versus creación y todo, en verdad, están destruyendo el propósito de tu vida. Quiero que veas este video y después continuamos platicando. ¿Todo fue hecho al azar? Todo por una explosión cósmica, y se fueron organizando la información en el lugar correcto. Todo de forma aleatoria fue creando esta magnífica perfección. Todo muestra un diseño. Y todo diseño tiene un propósito. Nada fue un accidente. El ojo, el iris, la córnea. Impresionante. Los colores, los mares,
los animales. El caparazón de una tortuga. Lo increíble de una medusa. El ojo del águila. Una perfección en la creación. Toda la creación grita que hay un diseñador perfecto, que todo lo diseñó con un propósito. Nada fue hecho al azar. Todo tiene un propósito. Tu vida no es un accidente. Tu vida tiene un propósito. Ves la naturaleza, cuando ves toda la naturaleza y analizas un poquito y te pones a pensar un poquito, te vas a dar cuenta que la evolución que nos han vendido como ciencia, la evolución no es ciencia. La evolución es una secta que literalmente echa fuera al creador de su creación. La evolución no tiene evidencia científica y nos la vende como que es evidencia científica nada más. Déjame decirte algo, el eslabón perdido sigue perdido y seguirá perdido porque no existe. Siempre que hablamos de este tema me apasiona, hay mucho y el día de hoy no es evolución versus creación. Te digo que les vamos a poner aquí los links de la prédica de mi querido Iván. Van a ser dos mensajes que tenemos ahí de evolución versus creación. Te voy a poner unas páginas padrísimas sobre evolución versus creación para que te des cuenta que la evolución no es ciencia. Ahora, tenemos que entender algo, tenemos que separar lo que es evolución, porque sí hay evolución real. La evolución real es un celular. Antes, si alguna vez tuviste el primer celular, que era un tabique gigantesco que te servía de defensa personal también, ha evolucionado precisamente. Un celular ha evolucionado, la computadora ha evolucionado. Como era antes la computadora y ha venido una evolución en la computadora. Las cámaras, el internet. Sí, la evolución, la palabra evolución y lo que significa sí existe y es algo real. Lo que es mentira y que nos han vendido como evolución es el ser humano, la especie. Lo que hay es una diversidad dentro de la misma especie. El perro es perro y va a dar perros. El chango es chango y va a dar changos. El ser humano es ser humano y va a dar seres humanos. Dentro de la misma especie podemos ramificarnos, puede haber, y quiero que pienses muchas cosas. O sea, no es el tema, pero te digo que es un tema que me apasiona. Cada especie tiene su información genética. Cada especie tiene su información genética. Por ejemplo, un elefante tiene información genética especial. Un ser humano tiene una información diferente. ¿Qué me hace a mí ser un ser humano y no ser una jirafa? Aparte del cuello y la estatura, la información genética. Tengo una información genética muy diferente a la de la jirafa, a la de un elefante, aunque parezca a veces, a la de un gorila, a la de un león. O sea, cada uno tiene una información genética diferente. Es una piscina genética diferente. Cada uno, ahora, dentro de las especies, que bueno, ya estoy agarrando monte hacia allá, pero es que es un tema que a mí me apasiona. Y es precisamente porque yo empecé a dudar, dije, cuando empecé a dudar de mi fe y empecé a dudar de mi existencia, del propósito de mi vida y cuál es el propósito de la vida. Es por eso que este tema de Génesis es sumamente importante, porque Génesis te dice quién eres y el valor que tienes. ¿Y cuáles son el por qué el día de hoy tú y yo vivimos problemas tras problemas? Nos explica muchísimas cosas Génesis. Por eso es que es importante que estudiemos Génesis. Y es por eso que estemos dando esta antesala de Génesis. Para que nos demos cuenta de que realmente es el libro más atacado. ¿Por qué?
porque el ser humano no quiere reconocer que hay alguien que creó todo. Lo más fácil para desligarme de la responsabilidad que te guste o no, un día vamos a rendir cuentas todos. Lo más fácil es decir, no existe. Pero eso es mentira. El hecho de que tú niegues que existe, o sea, yo puedo decir, es que no existe el sol. Es mentira que existe el sol. Es una ilusión que nos han vendido los de, no sé, los Illuminatis. Pues no, perdóname, el sol existe, te guste o no. Es real. La luna es real, existe. Así como hay evidencia de todo, hay evidencia de que no es posible que todo haya sido al azar. Cuando vemos las aves del cielo, cuando vemos la córnea, el ojo, este aparato que es tan perfecto que ninguna cámara puede imitar la complejidad del ojo. Cuando hay poca luz, cómo se abre, y cuando hay mucha luz, cómo se cierra. O sea, el enfoque, todo este sistema que tenemos en la córnea, en el iris, es un sistema impresionante. O qué tal los murciélagos o los delfines. Los radares que ellos tienen, que aún los aparatos más sofisticados del ser humano no han podido imitar, igualar este sistema tan impresionante de radar que tiene, por ejemplo, los murciélagos. Y así nos podemos ir con cada parte de la naturaleza que es impresionante, que grita que todo fue creado, que detrás de todo hay un creador, alguien que lo pensó, lo diseñó y lo diseñó con un propósito. Cuando tú ves un celular y ves un celular, está conformado ¿por qué? Por un chorro de partes. No sé cuántas partes pueda tener un celular, pero imagínate que este celular tiene 3 millones de pedacitos, ¿no? Entre circuitos, entre cables, entre todo, la carátula, el protector, todo, haz de cuenta que son 3 millones de partes, ¿no? Ahora, de estas 3 millones de partes, no solo es la cantidad de información, porque tú me puedes dar, aquí están las 3 millones de partes para que formes un celular, y créemelo que no voy a formar un celular, voy a formar un Frankenstein que no va a servir. ¿Por qué? Porque para que sirva no solo es la información, sino tiene que estar en el lugar correcto para que funcione. Si tú me das todas las partes que conlleva hacer un avión, y yo puedo jugar a armar el avión, ¿por qué? Pues porque ya tengo todas las partes, las voy a ensamblar. Pero no significa que aunque yo ensamble todas las partes, con eso ya va a funcionar el avión. ¿Te subirías al avión conmigo si yo lo hice? Vas a decir, no, mijo, gracias. Soy salvo, pero no inmortal. Entonces, no solo es la información para cualquier cosa, sino es que esté en el lugar correcto. Esa perfección que hay. Y estoy hablando de algo tan ¿cómo se llama? Tan fácil como un aparato. Un avión es un aparato, un celular es un aparato. Sin embargo, la planta más pequeña de mi jardín es un sistema bioquímico tan complicado que el ser humano hasta la fecha sigue descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo. Es tan complicada, es tanta información que contiene un ser vivo, como una pequeña planta, o como un animal, o como un ser humano. Es tanta información genética. Y aparte, no solo, como les dije, es cuestión de información, sino también es cuestión de que esté en el lugar correcto. Si en el ADN hay un error ¿cómo se llama? Si hay un error en la organización, por decirlo de alguna manera, ¿sabes qué? Vienen enfermedades irreversibles. Todo tiene que estar en el lugar perfecto, de la información correcta en el lugar perfecto, para que funcionen las cosas, para que haya vida. Si no, no va a haber vida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender precisamente esto. Tenemos que entender que esto de evolución que nos han vendido, que al azar se hicieron todas las cosas, que al azar fue que se fue armando un orden tan perfecto, es como decirte, ¿sabes qué? Si
Supongamos que yo tengo... llegas a la playa y en la playa encuentras la palabra Diana, ¿no? La palabra Diana en la playa, con palitos. Lo primero que pensarías es que a lo largo de millones de olas fueron armando la palabra Diana, ¿verdad que no? Dirías, no, alguien agarró los palitos, porque todo tiene un significado, todo tiene un porqué. Entonces, la palabra Diana no fue al azar. La D, la I, la N, todo fue colocado precisamente con un propósito. Ahora, Diana es una palabra sumamente fácil, ¿no? Ahora si me pongo más complicado, otorrinolaringólogo. No, hombre, pues otorrinolaringólogo sería como imposible que las olas, a lo largo de millones y millones de olas, fueran armando en la playa la palabra otorrinolaringólogo con puras algas. ¿Sería posible o no? No, es ridículo. Pues es más ridículo pensar que el ADN de un ser humano se hizo al azar. Pensar que la perfección de la creación, la distancia exacta entre el sol y la tierra, ni tan cerca que queme a la tierra, ni tan lejos que la congele, la distancia perfecta entre la luna y la tierra, tan cerca que afecte la gravedad, o tan lejos. O sea, hay una perfección en todo lo que vemos. Hay una perfección en todo lo que vemos. Todo marca que hay un creador. Sin embargo, el hombre quiere literalmente desligarse de Dios, darle la espalda a Dios para nosotros hacer nuestras propias reglas, porque si existe un Dios, entonces Él tiene que poner las reglas y yo me tengo que sujetar a sus reglas. Pero como yo no quiero sujetarme a nadie y yo quiero hacer mis propias reglas, si no, pregúntale a muchos de los diputados y senadores que tenemos, quieren ellos hacer sus propias reglas sin contemplar a Dios. No lo metan en esto. Nosotros vamos a gobernarnos a nosotros mismos. Entonces echan afuera al creador de su creación y surgen muchas incongruencias, muchos problemas sociales, muchas cosas que dice es ridículo. Génesis 1:1. Tenemos que entender que en Génesis 1:1, cuando tan solo lees Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y posteriormente vamos a ir poco a poco desglosando Génesis 1:1, porque es muy importante que tú y yo entendamos Génesis 1:1 desde el original hebreo. Y cada palabra en el hebreo la vamos a ir degustando, la vamos a ir partiendo como un pastelito rico, delicioso, que nos vamos a ir comiendo mordida a mordida. Pero tan solo Génesis 1:1, que habla en el principio, sí hubo un principio, creó Dios, sí hubo un ser externo a la creación que creó todo el universo, creó Dios los cielos y la tierra. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tan solo con el versículo 1 ya se contrapone con las más grandes filosofías o doctrinas humanas, las que más atacan y critican a Génesis. Uno, el ateísmo, por supuesto. Pues el ateo dice, no existe Dios. Y Génesis 1:1 dice, sí, y aparte te creó a ti. ¿Sabes qué? Génesis 1:1 habla de que Dios creó el triuniverso. Y ahorita vamos a ver lo del triuniverso, que es maravilloso. Es decir, la materia, el espacio y el tiempo. Ahora, también contradice Génesis 1:1 a esta filosofía que también odia lo que es Génesis. ¿Por qué? Porque es el naturalismo. De ahí viene, por ejemplo, la evolución, ¿no? El naturalismo. ¿Por qué? Pues porque Dios no está sujeto a la naturaleza. Dios creó la naturaleza. También contradice el panteísmo. ¿Por qué? Porque el panteísmo dice que todo es Dios y Dios es todo, ¿no? Todo Dios. Pero sin embargo, la Biblia enseña que Dios no es la naturaleza.
Dios no es todo y todo es Dios. No. Dios es externo y la creación es ajena a Él. Él puede y Él existe fuera de la creación. Él no está dentro ni subsiste. Es como el panadero no depende del pastel. El pastel depende del panadero. Filosofía culinaria. Es decir, Dios es el panadero y todo el universo, el macrocosmos y el microcosmos, como las moléculas, las células, los átomos, todo es el pastel que Dios creó, pero Él no está sujeto a la creación. El panteísmo, que es una filosofía completamente contraria a Dios, seduce a la gente haciéndola creer que es que Dios es todo y todo es Dios. Y una vez platicando y yo lo he platicado muchas veces esta anécdota, porque a mí me gustaba irme a Coyoacán con mi Biblia a compartirle a la gente que estaba en Coyoacán. Y en Coyoacán me encontraba una diversidad de culturas, filosofías, etc. Y a mí me servía como entrenamiento, pero la verdad me divertía bastante. Y les compartía de corazón, quería que conocieran y que se dieran cuenta de la verdad, que muchos estuvimos engañados y muchos anduvimos de aquí para allá creyendo cada tontería. Pero cuando vienes a la palabra de Dios y vienes a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta de que hay evidencia que transforma vidas en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y a mí se me cayeron esas vendas y anhelo que todos se les caigan esas vendas que muchas veces traemos de filosofías, doctrinas, experiencias, religiosismo y tantas cosas que el ser humano se pone y que no nos permite ver la gloria, el poder, la majestad, la justicia, pero también la soberanía de un Dios todopoderoso. El panteísmo, estas personas que creen que todo es Dios y Dios es todo y que tú eres Dios, yo soy Dios, todo. Le dije, pues ¿qué Dios tan chafa crees? Porque no me digas que a ti, si te comes una torta ya pasadita, no te manda a tu trono. Y ahí estás en la madrugada, ¿no? Arañando el toallero. Pues ahí está tu Dios. Dime cuál es el poder de tu Dios, que ni siquiera para una diarrea puede levantarse. Ya ni hablemos de un zancudo en la noche. Que una mugrita así te puede quitar el sueño y en la madrugada estás con unas ojeras porque un zancudo no te dejó dormir. Ahí está tu Dios. Ahí está tu Dios. ¿No? El chiste es darle la espalda a la verdad para no tener a nadie que rendirle cuentas. Es la neta. Detrás de todo esto, del ateísmo, del naturalismo, del panteísmo, del politeísmo, del materialismo, del humanismo, del evolucionismo, todo esto es simplemente no le quiero rendir cuentas a nadie. Yo quiero mandarme a mí mismo y no quiero rendirle cuentas a nadie. Por eso, el panteísmo es enemigo de la palabra de Dios y del libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos enseña, ¿sabes qué? Perdóname, Dios está fuera de la creación. El politeísmo, Génesis 1:1, también dice que Dios es uno. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, la palabra Elohim sí es plural, pero Bará es singular, como lo vamos a explicar más adelante para que entendamos. Pero Dios es uno. ¿Cómo que Dios es uno? ¿Cómo que Dios es uno? Sin embargo, habita en tres, o sea, no lo puedo entender. También la triunidad de Dios la vamos a estudiar aquí mismo en Génesis capítulo 1, próximamente. No te despegues de esta serie de estudios de Génesis. Ahora, literalmente, Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, también al politeísmo le corta la cabeza. ¿Sabes qué? No es que todos, hay muchos dioses. Hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Un solo Dios. También Génesis 1:1 le corta la cabeza al materialismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que la materia no es eterna. Enseña precisamente que tuvo un inicio. Y el inicio de la materia fue el creador. Dios en Génesis 1:1 habla de la palabra bará. Y la palabra bará la creó de la nada. Es decir, que no existía nada y apareció. Esa es la palabra bará. Que de la nada crea a Dios algo. Esa palabra solo Dios la puede hacer.
Tú y yo no podemos hacer nada. Si yo digo, de la nada voy a hacer un pastel, es mentira. Porque entonces yo tendría que de la nada crear el pastel. Sin embargo, necesito que, pues, leche, huevo, harina, pues ya lo que le vaya a meter, ¿no?, al pastelito. Pero literalmente esos son ingredientes con los cuales tú y yo creamos algo. Pero no creamos algo de la nada. Es que voy a crear de la nada una canción. No, perdóname, las notas tú no las creaste. Las notas están ahí, tú nada más vas armando una melodía a través de las notas que ya existen. Un cuadro de la nada. No, pues perdóname, el lienzo, ¿de qué está hecho? Tú no lo creaste. Los colores no los creaste tú. Todo lo que todo el ser humano hace, lo hacemos en base a lo que Dios ya vará, ya creó de la nada. Por eso el materialismo, para nada va con la palabra de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? La materia no es eterna, tuvo un principio y ese se llama Dios, creando todo. El humanismo también, que es la religión más grande de todo el planeta. Porque el humanismo se ha metido a todas las religiones, a todas las filosofías. El humanismo se ha metido tristemente hasta muchas iglesias cristianas. ¿Y qué es el humanismo? El hombre es el centro de todo. La meta del humanismo es la autosatisfacción, la autorrealización. Eso es el humanismo. Y hay algunas instituciones educativas o colegios y universidades que presumen el humanismo y dices, no, espérame, solo estamos centrando al hombre en el yo, en el yo, en el yo. La filosofía que ha marcado literalmente a nuestra época es el humanismo. Y esa filosofía solo trae destrucción a las familias, un egocentrismo, un respeta mi espacio. Naco, si estás casado no tienes espacio. Así de fácil, moriste a ese espacio cuando te casaste. Entonces un casado no puede decir respeta mi espacio. No, perdóname, no existe. Eso significa que no has entendido absolutamente nada de lo que es el matrimonio, porque el matrimonio habla precisamente, como lo vamos a ver en Génesis, que ambos seremos uno. Y si somos uno, cuando llegamos a esa parte, agárrense porque va a estar muy buena. Pero bueno, el humanismo enseña que el ser humano es el centro de todo, ¿no? Y todo lo demás te sirve para tu satisfacción, para tu felicidad, para tu realización. La meta del humanismo es la autorrealización. Por lo tanto, dentro del humanismo, muchos dicen, es que esto me sirve o esto me sirve. Mira, del cristianismo voy a agarrar esto, del catolicismo voy a agarrar esto, de la yoga voy a agarrar esto, del Feng Shui voy a agarrar esto, de la metafísica voy a agarrar esto, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a agarrar lo que a mí me convenga, lo que a mí, porque yo soy el centro de todo. Sin embargo, Génesis capítulo 1 nos enseña claramente que sabes que tú y yo no somos el centro de absolutamente nada. Hay alguien que es el centro de todo, el fundador de todo, el más importante, y ese es Dios. Dios es el centro de todo. Y también Génesis 1:1 le corta la cabeza al evolucionismo. O crees en la evolución o crees en la creación, pero no puedes creer en las dos. Hay algunos que han querido decir, es que yo quiero creer en Dios, pero la evolución es ciencia, por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar la evolución y voy a agarrar la creación, las voy a meter en la licuadora, le voy a dar una que otra y luego ya me preparo un licuado de evolucioniteísmo. Entonces, mi nueva filosofía de vida es que Dios creó todo a través de la evolución. Error. No existe eso. Es como decir, voy a ser un casado soltero. Hay algunos que lo creen, pero no existe. No existe. Y son contrarios. La creación marca claramente lo que las escrituras dicen, como lo vamos a estudiar en este capítulo. Vamos a hablar de que Dios creó todo en 6 días y cada día fue un periodo de 24 horas, aunque muchos te digan, no, habla de millones de años, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Exacto. Y si quieres utilizar esa forma de pensar, dices, para Dios como un día es como 1000 años. Ajá, ¿y qué dice?
Y 1000 años es como un día. Entonces te regresó al mismo punto. Entonces no tiene nada que ver ese versículo y lo sacaste de contexto. Pero aquí, literalmente, como lo vamos a estudiar en Génesis capítulo 1, vamos a ver que es un periodo de 24 horas. La tarde y la mañana, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana. Entonces, esto es muy importante. Muy importante. Porque en Génesis nos vamos a dar cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? Si tú crees que vienes del chango, vas a acabar comportándote como chango. Si tú crees que tú eres Dios y crees en este panteísmo, vas a acabar comportándote como creyendo que tú eres Dios, ¿no? El Juan Camaney, el Todopoderoso, y que todo te mereces. Y así me puedo ir con cada una de las cosas. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos quiénes somos, quién eres. Y en Génesis Dios nos explica nuestro origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la esposa, cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de los hijos, cuál es nuestro rol como hijos de Dios. En Génesis vamos a estudiar todo esto y está impresionante. Por eso, de esto va a dictar todo tu futuro, todas tus acciones. Tú y yo nos comportamos en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la calle, en base a quién creemos que somos. Si tú tienes claro quién eres, te vas a comportar conforme a lo que tú sabes que eres, ¿no? Ponía el ejemplo de un policía. Supongamos que un policía se llama Roberto Gómez y se apellida Bolaños. Así no. Ese es otro, es Chespirito, pero ya no aplica. Pero vamos a dejarle en Roberto Gómez. Roberto Gómez es un oficial de policía de tránsito. Y Roberto Gómez, como oficial de policía de tránsito, él lo que hace es literalmente, cuando trae el uniforme, no se representa a sí mismo. Cuando trae el uniforme de policía de tránsito, no es Roberto Gómez. Lo que él es un oficial de tránsito. Y tiene que comportarse a la altura de su uniforme. Tiene que comportarse a la altura de ese uniforme que porta, porque no se representa a sí mismo. Representa una autoridad, representa una ley. Entonces, cuando él trae el uniforme, él tiene que comportarse a esa altura. Cuando ya se quita ese uniforme y regresa a su casa, se puede comportar como Roberto Gómez, ¿no? Y cuando anda de civil en la calle o en el súper, pues se comporta como Roberto Gómez. Pero cuando trae el uniforme, tiene que comportarse como un oficial de tránsito. Si entendemos este ejemplo, quiero decirte que cuando tú le entregas tu vida a Cristo y tú eres un hijo o una hija de Dios, es un uniforme que no te quitas jamás y que está tatuado en tu manera de vivir, de actuar, de pensar. Y ya no te representas a ti mismo o a ti misma, sino representas a aquel que dio su vida por ti. Por lo tanto, es muy importante que cuando tú estudias Génesis, te vas a dar cuenta de que tú eres creada y eres creado. Y eres creada y creado con un propósito maravilloso. Tú y yo tenemos que entender que no fuimos un accidente cósmico. ¿Qué es lo que pasa cuando en las escuelas, en las preparatorias, en las primarias, en las secundarias, les enseñan que vienen del chango? Y les enseñan que ¿cómo se llama? Que ellos fueron parte de un accidente cósmico y que fueron formados al azar y que no hay nada después de la muerte. Cuando les clavan eso en la mente, en el corazón, dime cuál es el propósito de un accidente. No hay un propósito en un accidente, pero te voy a decir algo, si hay un propósito en un diseño. Cuando alguien creó esto, primero lo imaginó, luego lo diseñó, pero todo lo diseñó con un propósito. Todas las aplicaciones,
Todo lo que contiene este celular tiene un propósito, porque fue diseñado con un propósito. Pero ¿qué propósito hay en un accidente? Por eso cuando a los niños, a los jóvenes, a los adultos les enseñan que vienen del chango, aparte de que no hay nada de contenido científico ahí, ni tampoco nada de evidencia científica, y para todos los que tengan dudas sobre el tema de que si venimos del chango o no, por favor escríbeme ahorita y te voy a mandar unos links y te voy a mandar unos videos, te voy a mandar información para que sepas que no vienes del chango, que no hay evidencia y que nos presumen que es ciencia y es mentira, es una secta que solo quiere alejar a toda la humanidad de Dios. Y se requiere más fe de creer en la evolución que creer que alguien lo creó. ¿Para qué se requiere más fe? ¿Para decirte que alguien lo hizo? Es que alguien hizo este celular, alguien lo hizo. ¿Se requiere fe para eso? ¿O se requiere más fe para decir, se hizo solo? Este celular se hizo solo, a lo largo de millones de años se fue haciendo solo. Y esto es un aparato. ¿Cuánto más complicado un ser vivo? Sin embargo, te han vendido la idea de que nos hicimos solos. Ahora sí, a una generación y generaciones tras generaciones les enseñas que son un accidente cósmico, que no hay nada después de la muerte y que ellos provienen del chango, pues ¿cómo se van a acabar comportando? Y si tienen una película de terror en su familia, si sus papás se están divorciando, si la profesora de ciencias lo odia y le pone los peores exámenes, y el profesor de matemáticas lo expulsó de su clase, y aparte lo tronó la novia, entonces este chavo, ¿qué va a acabar haciendo? Si mi vida es un asco y no existe nada después de la muerte, mi vida no tiene un propósito más que ser feliz y la neta no soy feliz, pues mejor me quito la vida. O el bullying. ¿Acaso no la evolución enseña que es la supremacía, es la sobrevivencia del más fuerte? Del que se adapta más rápido y el que sobrevive es la ley del más fuerte. Entonces, ante esa filosofía de la evolución, ¿por qué pelearnos con el bullying en las escuelas? ¿Que no acaso es la ley del más fuerte? ¿De dónde vino la conciencia? Hay tantas preguntas que cuando tú crees en algo falso como la evolución, no tienes respuesta. Ni siquiera saben de dónde vino tanta información. No sabemos ni qué, pero explotó. Era una bolita, pero era mucha energía y pero nadie sabe qué es, pero algo explotó y a lo largo de millones y millones de años se fue formando todo. Pero eso tenía toda la información de todo lo que existe en el universo. ¿Qué era esa bolita? ¿Qué contenía? ¿De dónde salió la información? ¿Cómo es que se organizó de una forma tan perfecta? ¿Y cómo es que todo tiende a desgastarse en vez de irse arreglando según las leyes de la termodinámica? Pero bueno, ese es otro tema. Pero volviendo al punto, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que saber quiénes somos. Que no somos un accidente. Que fuiste diseñado. Que somos pueblo elegido de Dios. Que tú y yo fuimos creados con un propósito y que tú tienes que conocer ese propósito. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, estaba estudiando con un grupo de amigos. Estábamos estudiando la primera carta de Pedro. Y el versículo 9 me mató, así me encanta. Porque dice, más vosotros, dice Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada. No eres igual a todos, eres apartado para mí. Pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido a qué precio? A precio de sangre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos apartados? ¿Para qué somos una nación santa? ¿Para qué Dios nos adquirió como un pueblo? ¿Para qué somos un linaje escogido? ¿Para qué somos un real sacerdocio? Aquí lo dice, para que anunciéis, para que hables las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante que tú y yo sepamos quiénes somos, cuál es el propósito de nuestras vidas. Por eso Génesis capítulo 1 es fundamental. Romanos capítulo 1 también nos enseña claramente que todas estas filosofías, estas doctrinas que quieren negar que tú y yo somos la creación de Dios,
Fíjate, lo voy a leer. Dice Romanos 1, del 20 en adelante al 25. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En vez de darle gracias y adoración al Creador, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, el poder, la majestad de Dios invisible, todopoderoso. ¿Por qué? Por rendirle adoración a la creación, a los animales, a la naturaleza, a cuadrúpedos, a reptiles, a seres humanos. Oh, guana guana al ser humano. Oh, guana guana a la naturaleza. ¿No? Ay, la naturaleza, la madre, no sé ni dónde sacaron lo que era madre, pero la madre naturaleza y oh, que esto y lo otro. ¿Sabes qué? Qué tristeza. Cómo el hombre, rechazando al Creador, adora a la creación antes que al Creador. Los 4 elementos. Adoración a los 4 elementos, al fuego, al viento, al agua, a la madre tierra. Dando culto a la creación antes que al Creador. Ese es el corazón del hombre, apartado de Dios, endurecido. Génesis 1:1 habla precisamente de que hubo un principio. En el origen de todo, en el principio de todo. Él es el que inició todo. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Todo tuvo un principio, menos Dios. Él es eterno. Pero Él creó los cielos y la tierra. Creó todo el universo. Él fue la fuente, fue la causa del espacio, la materia y el tiempo. Todo el universo fue creado por Él. Él no está sujeto al tiempo, por eso Él es eterno, porque Él no está dentro del tiempo. Él creó al tiempo, como el pastel creó al pastel. El pastelero creó el pastel, y el pastelero no está sujeto al pastel. El pastel es externo y depende del pastelero. Así Dios creó el tiempo y Él está fuera del tiempo. Él creó la materia, Él está fuera de la materia. Él creó el espacio, Él está fuera de ese espacio, de esta dimensión en la que tú y yo vivimos. Pero todo tuvo un inicio, un origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a pararle por hoy. Vamos a estudiar palabra por palabra el próximo jueves. Bereshit bara Elohim Shamayim Eretz. Así es que vamos a estudiar precisamente cada palabra de Génesis 1:1 del hebreo original. Y vamos a descubrir unos tesoros impresionantes de cómo Dios creó todo
En Génesis 1:1 tiene un mensaje increíble. Y vamos a estudiar precisamente en Génesis 1:1, vamos a estudiar sobre la triunidad de Dios. Así es que, pues querida familia, hoy fue como la introducción, ¿no? Hoy fue la introducción de este estudio. Y quiero que entiendas la importancia precisamente de esto. La importancia de entender quién eres. La importancia de entender Génesis. Porque vas a entender quién eres, cuál es tu rol y por qué Cristo tuvo que morir. Pero también cuán grande es el amor de Dios. Mi oración, querida familia, es que podamos crecer en el conocimiento de su gracia, de su amor, amarlo más, servirlo, comprometernos con Él y poder crecer en nuestra relación con Él. Génesis es un libro maravilloso con el cual vamos a empezar. Dice Lucy, hubo una pregunta: ¿después de la muerte es otra vida diferente? Sí, completamente. La Biblia enseña que una vez que uno muere, deja este cuerpo y Dios nos reviste con un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no está sujeto a las leyes que este cuerpo está sujeto, ¿no? Ya va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo que lo más cercano que tenemos a poder entender ese tipo de cuerpo está en 1 Corintios capítulo 15 y también en todos los pasajes donde nuestro Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos. Es un cuerpo similar al de los ángeles, que también lo puedes ver cada vez que hay apariciones de los ángeles en los evangelios. Puedes ver que ese cuerpo va a ser algo similar, como nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22 le dice que una vez que tú y yo partamos, ¿no? Seremos semejantes a los ángeles. Entonces sí, es un cuerpo completamente diferente, es una vida completamente diferente también. Mi nieta preguntó que si Dios, Laurita Hernández dice, mi nieta preguntó que si Dios creó al hombre, ¿por qué dicen que venimos del mono? Porque el ser humano no quiere rendirle cuentas a nadie. Esa es la realidad. Podemos analizar muchos temas que hay dentro del tema de la evolución versus creación, pero te vas a dar cuenta que la evidencia está del lado de la creación. La evidencia científica, no religiosa, como algunos dirían. No, la evidencia científica está del lado de la creación, 100%. Es decir, te vas a dar cuenta de que sí hay mucha evidencia de que es obvio que venimos de algo que alguien nos diseñó con una perfección sobrenatural. Sin embargo, ¿por qué dicen que venimos del mono? Dicen que porque el mono es el único animal que tiene el dedo gordo también, ¿no? Y eso es falso. El koala también lo tiene. Entonces, ¿por qué no dicen que venimos del koala, ¿no? O que nuestro ADN tiene mucha similitud con el del mono. Es cierto, pero también nuestro ADN tiene similitud con otras especies. Pero, sin embargo, pues, se agarraron del mono. Como lo vamos a ver también aquí en estos videos que les vamos a estar compartiendo. Sin embargo, la realidad detrás de todo esto, más allá de evidencia en el ADN y en el genoma y todo eso, más allá de eso, la realidad es que no quieren rendirle cuentas a nadie, que quieren ellos vivir a su manera. Por lo tanto, si yo digo que no existe Dios, no le tengo que rendir cuentas a nadie, ¿no? Pero cuando tú dices yo creo en Dios, sabes que le tienes que rendir cuentas a ese Dios. Así es que, pues bueno, les vamos a compartir más videos. ¿A poco no está padrísimo el tema de la evolución versus creación? Mi querido Iván, ahí estamos compartiendo los videos de mi querido Iván. Ya compartimos uno, el otro también, los dos. Ya están aquí, fíjate. Gracias, mi querido Dani. El equipo de superproducción, Dani, ya puso los dos videos de evolución versus creación. Y les vamos a poner aquí también otros links muy buenos. Si quieres de una vez ponlo, se llama respuestasengenesis.org. Respuestasengenesis.org. Esta es otra página de evolución versus creación hecha por científicos estadounidenses y australianos, con mucha evidencia científica sobre el tema de evolución versus creación.
y contestan muchas preguntas que mucha gente se puede hacer. Y es una muy buena página. También hay una página, creo que está en Facebook y en YouTube, que se llama God Science. Y hay subtítulos, en muchos videos tienen subtítulos en español. Esta página también de God Science está muy buena, se las recomendamos. Hay muchos videos de grandes eminencias, por ejemplo, el del genoma humano. Él es un científico del más alto nivel, como te podrás imaginar, y él es un creacionista y defiende la creación y su fe en Dios. Y hay mucha gente que dice es que está peleada la ciencia con Dios, y es mentira, ¿no? Isaac Newton, ¿te parece un científico serio? Pues Isaac Newton era un fiel creyente, y aparte Sir Isaac Newton hizo comentarios bíblicos sobre el libro de Daniel. No solo creía en la Biblia, sino estudiaba, era un estudioso de las Escrituras, y él hizo un comentario bíblico sobre el libro de Daniel, Isaac Newton. Y así como él, hay muchos científicos, ¿no? que ellos siempre profesaron su fe abiertamente en Dios, tanto científicos muy importantes como Isaac Newton de hace ya varios años, como también el día de hoy hay científicos del más alto nivel que son 100% creacionistas y creen fielmente en la Biblia y en las Escrituras y defienden las Escrituras. Así es que es mentira que la Biblia está peleada con la ciencia, eso simplemente es ignorancia. Así es que aquí les vamos a compartir más ¿cómo se llama? Más ya, perfecto, mira qué rapidez. Así es que ya están aquí los links de God Science, el de también respuestas en Génesis.org, aquí está también para que tú lo puedas checar. En estos temas de evolución versus creación son muy buenas herramientas. Y pues estamos para servirles, chicos, apenas empieza esto. Así es que lo más importante con lo cual yo quiero concluir el día de hoy, esta noche, es que tú sepas que no fuiste un accidente cósmico, que tú tienes un propósito, que Dios te diseñó con los ojos que tienes, uno al lado del otro. Te diseñó con el color de ojos, te diseñó con el tamaño, te diseñó con la figura, te diseñó tal cual como eres, te pensó, te diseñó, y todo con un propósito. Todo tiene un propósito en Él, por Él y para Él. Así es que no dejes que nada ni nadie te robe literalmente lo que Dios te quiere dar, ese regalo de saber cuál es el propósito de tu vida, más allá de esta vida temporal. Que tú sepas, puedas ver claramente toda la evidencia que hay de que tú fuiste diseñado por Dios con un propósito increíble en Él. Y que puedas tú deleitarte en tu Creador y darte cuenta de su gran amor, de su misericordia, de su poder, de su soberanía, de su poder, de su perdón. Y podamos, tanto tú como yo, el crecer en este conocimiento de su gracia, día tras día. Así es que, pues te invito a que oremos y para terminar este estudio. Precioso Padre, te doy gracias por todos los que estamos conectados, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que en esta serie que vamos empezando del estudio de tu palabra, Señor, de Génesis, que traigas revelación a nuestros corazones, Señor. Trae revelación, Señor. Enséñanos quién eres, quiénes somos, cuál es el propósito de nuestras vidas, para qué nos creaste. ¿Por qué también las cosas están como están? Ayúdanos a entender, Señor, pero también a vivir y a reconocer nuestra gran necesidad de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu preciosa palabra y por este tiempo en tu palabra que nos permites tener. Bendigo el hogar y la vida de cada uno de los que están conectados y de los que van a ver este video posteriormente. Gracias, Dios, por este estudio que vamos a tener del libro de Génesis. Y gracias por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es eterna. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia, amada familia, es un gusto haber estado con ustedes.
Les invitamos a que compartan este video y todos los que van a venir, con la finalidad de que la gente pueda acercarse a Dios, sea donde esté, en el país que esté, en la ciudad que esté, que puedan acercarse a Dios y conocer más de Dios y saber que todo tiene un propósito en nuestras vidas. Y para todos los que tengan dudas todavía, por favor escríbanos, con todo gusto estamos para ampliar sus dudas, no es cierto, para tratar de contestar todas sus dudas. Y les damos las gracias por estar conectados esta noche con nosotros. Nos vemos primero Dios el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.